Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de Escuela Sabática. En esta ocasión estamos estudiando la lección número 3 del primer trimestre del año 2022. El título de esta lección es Jesús, el Hijo Prometido. El texto lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3, que reza de la siguiente manera. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es una alegría estar con ustedes nuevamente. Nuestro más grande agradecimiento a Dios por sus bondades, por una nueva oportunidad, por devolvernos la salud y la vida. No hay manera de agradecerle eso al Señor, solamente entregándole nuestro ser. Así que a Él le damos honra y gloria por lo que ha hecho en estos días en la familia, con respecto a nuestra salud y esta batalla que hemos tenido con el virus. Nuestro más grande agradecimiento a Dios. También en nombre de la familia agradecemos a cada uno de ustedes que nos elevó en las salas de la oración y la fe, hermanos, amigos, familiares que nos tuvieron presente. Qué cosa más poderosa cuando el pueblo de Dios eh, se eleva a Dios en oración. Así que del fondo de nuestro corazón, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y que los mantenga sanos, lejos de todos estos problemas de la que la pandemia está ocasionando en este momento. Muchas gracias a todos. Muy bien, vamos a tratar de estudiar esta lección, Jesús el Hijo Prometido. Una lección fácil de dar, difícil de comprender, porque hay mucho misterio. Misterios que no los vamos a comprender en este lado de la tierra. Misterios que apenas van a comenzar a revelarse cuando entremos en la patria celestial. El misterio de la encarnación de Cristo es uno de los misterios imposible para la mente del hombre entender cómo Dios dejó su gloria, su trono, su grandeza y se encarnó en un ser humano. Eso jamás lo vamos a poder entender en esta parte de la vida. Lo vamos a entender ya en una vida superior, cuando logremos entrar a la patria celestial. La promesa de un hijo se dio desde Adán y Eva, y todos han esperado a ese hijo, el Salvador del mundo, el que redimiría al mundo de sus pecados, al que pondría orden de nuevo. Todos esperaron, Adán y Eva, cada niño que les nacía era la esperanza que fuera el Salvador del mundo. Y así familias importantes esperaron con ansias ese niño hasta que un día apareció por milagro de Dios de una virgen. La gran espera que ha tenido este mundo es a Jesús, el Hijo Prometido. El día domingo está hablando de los postreros días, pero eso lo está escribiendo el apóstol Pablo unos años más tarde, después de la ascensión de Jesucristo. Y ya el apóstol Pablo, para ese siglo, el primer siglo, él está diciendo en estos últimos días. ¿Por qué él está diciendo eso? Mire, en Números 24, del 14 al 19,
Y en Isaías 2, 2 y 3 está hablando de algo que acontecería en los postreros días, que algo, una profecía que pasaría en los postreros días. Y de acuerdo al apóstol Pablo, esas profecías se cumplieron. Satanás fue derrotado y Jesucristo atrajo las naciones hacia él. Fíjense que en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando usted lee, no vamos a leer número 24 del 14 al 19, ni Isaías 2, 2 y 3, pero léalo usted allí. Eso es lo que está diciendo que pasaría en los postreros días. Ahora, tanto Números, el libro de Números, como el libro de Isaías, fue escrito mucho tiempo antes que Cristo viniera. Y allí está hablando que en los últimos días iba a pasar eso. Dios iba a traer a todas las naciones a él y el diablo iba a ser derrotado. Pablo dice que eso pasó. Y ya leímos los textos en la Biblia. ¿Cuándo pasó eso? Con la muerte de Jesucristo. Y allí se declara entonces que comienzan los últimos días. Nosotros muchas veces decimos que estamos viviendo en los días finales, en el fin del fin. Y lo decimos con toda razón, porque el fin del tiempo realmente comenzó con la resurrección de Cristo. Fíjense, qué cosa más interesante. En la Biblia encontramos dos expulsiones que Satanás ha tenido del cielo. La primera expulsión la encontramos en el libro de Ezequiel 28:16. Tanto en la Biblia como el espíritu de profecía hablan de dos expulsiones y muchas veces nosotros no las logramos entender porque no profundizamos. La primera expulsión fue aquella que sacaron a Satanás y sus seguidores del cielo. Pero de acuerdo al espíritu de profecía no fue a ningún lugar. Se quedó a la entrada del cielo pidiendo una nueva oportunidad. Esa expulsión nosotros la encontramos en Ezequiel 28:16 y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo tanto yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Esa expulsión fue cuando Lucifer pecó y ya no hubo espacio más para que siguiera viviendo él en el cielo. Pero hay otra expulsión, la segunda expulsión, y es la que se encuentra en Apocalipsis 12, versículos 7 al 12. Apocalipsis 12. Y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua. Mire lo que está diciendo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí es el versículo 10 del capítulo 12 de Apocalipsis. Pero mira el versículo 12 lo que dice. Y ahí está la clave para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el apóstol Pablo está diciendo en estos postreros días. ¿Por qué? Porque en el día de la resurrección comienza el final del tiempo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesucristo resucitó, María estaba esperando? María estaba esperando por él, andaba buscándolo. ¿Y se acuerdan ustedes que ella se abalanzó para tocarlo? Y él le dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre. Pero ese mismo día, más noche, él invita a Tomás a que lo toque, que le toque el costado. ¿Qué había pasado entre la mañana y la tarde? Había pasado lo que acabamos de leer en Apocalipsis 12. Se había ido al cielo y se había expulsado de una vez por todas al acusador, a la serpiente antigua, al llamado diablo Satanás, al que nos acusaba día y noche. Y por eso es que el versículo dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Miren, Primeros Escritos, en la página 187.1, dice lo siguiente, se lo voy a leer. Los ángeles rodeaban como una nube al Hijo de Dios y mandaron levantar las puertas eternas para que entrase el Rey de Gloria. Salmo 24. Jesús está regresando al cielo. Ese mismo día de la resurrección, dice, vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante hueste celestial en presencia de Dios y rodeado de su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió de su Padre potestad para que pudiera volver y compartirla con ellos. El mismo día regresó y se mostró a sus discípulos, consintiendo entonces en que lo tocasen, porque ya había subido a su Padre y recibido poder. ¿Se dio cuenta? A María Magdalena le dice, no me toques, porque no he subido al Padre. Y aquí dice, el mismo día regresó y se mostró a sus discípulos, consintiendo entonces en que lo tocasen, porque ya había subido a su Padre y recibido poder. En esa mañana y en esa tarde es lo que pasa en Apocalipsis 12:7. Y hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y no se halló lugar más para ellos. Fue lanzado fuera la serpiente antigua, el que nos acusaba día y noche. Y por eso es que el versículo dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo, porque allí comienza el tiempo del fin. 2000 años más tarde y estamos aún en el tiempo del fin. ¿Cuánto más va a durar? No sabemos cuánto más va a durar. Pero el tiempo del fin puede ser mi muerte, puede ser este mismo día, esta misma noche. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir cada día como que fuera el día final de nuestras vidas. El tiempo del fin comenzó ese mismo día que Jesucristo resucitó, se presentó al Padre y en el cielo hubo una guerra y no hubo más lugar para el acusador. Y él regresó con ira
porque el tiempo del fin había comenzado y ya no había mucho tiempo más. Muy bien, espero que haya quedado claro en estos postreros días. Día lunes, Dios nos ha hablado por el Hijo. Comienza de nuevo, Dios habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mire, según los historiadores, la última revelación de la palabra de Dios se hizo por Esdras y Nehemías y también por el profeta Malaquías 400 años antes que Jesucristo viniera. Esa fue la última vez que hubo revelación de la palabra de Dios. O sea que habían pasado casi 400 años desde que se escribió Esdras, Nehemías y Malaquías. Después de Malaquías comienza la venida de Jesucristo, aparece Jesucristo y comienza a escribirse todo el Nuevo Testamento, una recapitulación de su vida. Y por eso es que el apóstol dice, Dios hablando muchas maneras en otros tiempos, le ha hablado a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Fíjense que el libro de Juan, capítulo 21, versículo 24 y 25, dice lo siguiente manera. Terminando Juan su libro, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan 21, 24, 25. En estos postreros días nos habló el Padre por medio de su Hijo, como una vida, 3 años de servicio, que el apóstol Juan termina diciendo que si se escribiera cada cosa que Jesucristo hizo en esta tierra, no cabrían los libros en el mundo de tanta cosa que Jesucristo hizo en esta tierra. Muy bien, eso cubre el día lunes. Nos habló Dios por medio de su Hijo. ¿Cómo? Por medio de una vida llena de trabajo, llena de sanamiento, llena de milagros y llena de perdón, llena de predicación y una vida que culminó en la cruz para salvarnos a nosotros, a usted y a mí, que somos pecadores. Día martes, el resplandor de su gloria. Y aquí no vamos a tomar mucho tiempo porque está hablando que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Si nosotros queremos conocer al Padre, tenemos que conocer la vida de Jesús. Y eso nosotros lo encontramos en la Biblia por todos lados. Éxodo 24, 16 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Cuando se habla de la gloria de Dios, se está hablando de luz, se está hablando de fuego, se está hablando de algo que al hombre le cuesta estar enfrente. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel dijo, ya vimos la gloria de Dios? Es grande,
Nosotros no queremos perecer. Mejor ve tú y habla con Él. Esa es la gloria de Dios. Y Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con Jesucristo? Lo que pasa es que Él envuelve esa gloria divina, lo envuelve con la humanidad. Y por eso es que queda cubierta. Cuando nosotros leemos el espíritu de profecía, encontramos que la gloria de Dios es envuelta, es protegida, ¿cómo le pudiéramos decir? Es encerrada por la humanidad de Cristo. Muchas veces Él dejó fulgurar su gloria. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, la gloria divina traspasó la barrera humana y se vio a Jesucristo en la gloria de Dios. Imposible de ver. Era luz. Su rostro brillaba como el sol cuando lo acompañaba Elías y Moisés. Jesucristo es la misma gloria de Dios, pero cubierta por la humanidad. No había manera que viniera en su gloria divina. Era imposible para el hombre contemplar al Hijo de Dios. La única manera en que él podía manifestarse al hombre era si esa gloria divina era envuelta en la humanidad de nosotros, en piel, en carne. Hermano, eso nosotros no lo vamos a comprender. No lo vamos a entender, solo podemos explicar lo que nuestra pobre mente puede captar de estos misterios. Muy bien, eso cubre el día martes. Quiero leer una parte del Espíritu de Profecía, mensajes selectos. Dice, tomo 1, página 291, mensajes selectos. Dice, hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes que se estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz inaccesible e incomprensible. ¿Queremos explicar nosotros eso? Imposible. Por eso es que yo decía al principio que esta lección es fácil de impartir, difícil de comprender, porque hay misterios que nosotros los humanos no los vamos a atravesar mientras estemos en esta vida. Muy bien, día miércoles, el día miércoles, por quien hizo el universo. Y allí nosotros encontramos una pequeña discrepancia, porque encontramos textos en la Biblia que dice que el Padre fue el que hizo todo aquí, Él fue el creador. Y Él fue el único creador y no había nadie más que Él. Por ejemplo, Isaías 44:24 dice, así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Isaías 45:18 porque dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y ahora viene diciendo el libro de Hebreos que el cielo fue creado por Jesucristo. Dice en Hebreos 1, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Entonces pudiéramos tener la discrepancia. ¿Quién fue el creador? ¿El Padre o el Hijo? Los dos, hermanos, bien sencillo. Los dos son Dios. Dos personas diferentes con un mismo principio. Señor, muéstranos al Padre. ¿Hasta cuándo nos mostrarás al Padre? Y él dice, tanto tiempo que has andado conmigo y aún no conoces al Padre. ¿No sabes que el Padre y yo una sola cosa somos? Entonces, ¿existe alguna discrepancia porque Dios es creador? Ninguna discrepancia. ¿Existe alguna discrepancia porque Jesucristo es creador? Ninguna discrepancia. Los dos son creadores. No hay ningún problema. Allí estaba en la creación, al menos de la tierra, estaba el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No estamos hablando del Espíritu Santo, pero ahí estaban los tres en la creación. Entonces no hay ninguna discrepancia. El Padre es creador, Dios es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo estaba presente en la creación. Cualquiera de los tres es creador porque los tres son Dios. Muy bien, eso cubre el día miércoles y ahora vamos yendo un poquitito rápido. Día jueves, yo te he engendrado hoy. Y aquí nos vamos a detener un poquitito porque encontramos nosotros ciertos textos en la Biblia que aparece como que Jesucristo en algún momento de la historia fue creado por el Padre. Y hay inclusive religiones que sostienen que Jesucristo fue creado por el Padre, que Jesucristo fue sumamente bueno, que el Padre consideró adoptarlo y darle la deidad, proveerlo de deidad, como que Jesucristo nunca tuvo antes deidad y en un momento dado el Padre decidió hacerlo Dios. No, hermanos. En toda la Biblia, y no vamos a tener el tiempo de leer tanto texto, pero en toda la Biblia se encuentra que Jesucristo es sempiterno, no tiene principio, no tiene fin. Nosotros en nuestra iglesia, el Espíritu de Profecía, encontramos textos tras textos donde dice de que Jesucristo vivió por la eternidad. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo no tienen principio, son sempiternos. Eso nosotros no lo vamos a entender. Por más que querramos, no, nuestra mente no lo va a entender. Pero aquí hay unos textos que nos dan una idea errónea, pudiéramos decir, o podemos tomar una idea equivocada de que un momento en la vida Jesucristo fue hecho Dios y no era Dios. Por Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré al Padre y él me será mi hijo. Este es uno de los textos que muchas veces se presta a equivocarse. Segunda Samuel 7, 12 al 14 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de después de ti a uno del linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré
con vara de hombres y con azote de hijo de hombre. Aquí en esta es una profecía acerca de Jesucristo también, donde está demostrando de que va a salir un humano de las entrañas de la humanidad, va a salir un personaje que el Padre le va a llamar hijo y el hijo le llamará Padre. Y Salmo 2.7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero todo esto tiene una explicación bien sencilla y está hablando del nacimiento de Jesucristo como hombre, no desde antes de eso. De antes de eso es la deidad en su esencia. Aún, fíjense bien que el espíritu de profecía dice que cuando Jesús nació en esta tierra, eh, el deseado de toda la gente, si no me equivoco, dice que cuando Jesús nació en esta tierra, los ángeles por primera vez lograron contemplar a Dios. Y esa es una definición profunda de eso. Por primera vez está ese bebé hecho humano y los ángeles dicen, Él es Dios. O sea, que da a entender que nunca habían contemplado a Dios hasta cuando se humanizó. Y de allí es donde las profecías comienzan a cumplirse. Yo te he engendrado hoy, yo seré a ti padre, tú serás como mi hijo. Y recuerde que hay muchos textos, por ejemplo, que hablan de lo que antes era Jesucristo. No vayamos lejos, Juan 1.1. En el principio era el verbo. ¿Cuándo? En el principio. ¿Cuándo la eternidad tiene principio? No tiene principio, la eternidad es eternidad. No tiene ni principio ni fin, es eternidad. Pero en el principio de la eternidad, que no tiene, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, sigue diciendo el texto, se vino y se hizo hombre. Ese es un misterio, hermanos. O sea, recuerde que después Jesucristo dice, Padre, glorifícame con la gloria que yo tuve desde antes. Cuando la Biblia está hablando, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, yo te daré el reino, yo te daré el poder y la gloria, está hablando de Jesucristo hombre, no de Jesucristo Dios. Está hablando desde el momento en que se encarnó. Ahora fíjense usted que Proverbios 34, ahí hace una pregunta bien interesante. Proverbios, esto es escrito en los tiempos de David y Salomón. Y mire, tiempo antes, mucho tiempo que naciera Jesús. Y ahí está diciendo, ¿quién subió al cielo y descendió? Está preguntando, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Está preguntando por el nombre del Padre. Tiempo atrás que Jesús naciera. Y dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Conoces tú el nombre del hijo? ¿Cómo se llama el hijo? No, no lo conocía. Eso se conoce en Lucas 1:31 y 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Qué cosa más hermosa. Hay mucho misterio en eso. Cuando la Biblia está hablando que el Padre engendró al Hijo, que el Padre le dio forma, que lo creó, que lo adoptó como hijo,
es aquel bebé que nació en Belén. Es ese misterio que nosotros no lo podemos entender y no lo vamos a comprender. Cómo Jesucristo dejó su naturaleza divina y se convirtió en una criatura. ¿A dónde estaba Jesús cuando María estaba embarazada? Yo le pregunto a usted, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en el vientre, allí, 9 meses sin saber. Eso no lo podemos comprender. Nadie de nosotros se acuerda cuando éramos un feto, cuando estábamos en ese vientre por 9 meses. Yo no me acuerdo de mi primer año de vida, no me acuerdo ni de mi segundo año de vida, ni de mi tercer año. De mi tercer año ya tengo ciertas postales, ciertas imágenes, las tengo guardadas en mi mente, pero realmente yo me acuerdo de mi vida hasta que tenía 5, 6, 7 años. Ahora yo le pregunto a usted, Jesucristo está en el vientre por 9 meses y nace, y él dice, oh, al fin yo nací. No, hermanos, el espíritu de profecía dice que creció como nosotros. No sabía, tuvo que aprender de nuevo. Ese es un misterio. No lo vamos a comprender. Podemos leer, yo le puedo citar textos del espíritu de profecía, donde dice que Dios mismo se encargó de cuidar a su hijo, no le dio ese delicado trabajo a nadie, sino que Dios y sus ángeles cuidaron a ese niño, lo mantuvieron apartado de mal. Era el Hijo de Dios, hecho humano, indefenso, una criatura que no tenía, una criatura como usted y yo. Nunca pecó, desde pequeño fue santo. Eso no lo podemos comprender, hermano. Lo aceptamos por fe y por esa fe reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, sin mancha, sin mácula, sin pecado. No podemos comprender eso. Yo te he engendrado hoy. Y saben, hermanos, que la cosa más impresionante es que Jesucristo quedó hecho hombre por la eternidad. Por eso es que Él clama y dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve desde antes que el mundo fuera hecho. Aquella gloria que tuve contigo, con esa gloria, glorifícame, porque ese ser que dejó esa gloria ha quedado clavado a la humanidad para siempre. En el trono donde hay luz, donde no se puede ver, donde la pureza es tan grande, donde los querubines y serafines se tapan su rostro porque no pueden contemplar esa santa luz, donde habita el Padre. Allí, en esa luz, entra un humano con piel y hueso y sangre. Entra y penetra en esa luz un humano, porque ese humano es Dios. No perdió su divinidad, pero quedó clavado a la humanidad para el resto de la eternidad. Entregar a Jesucristo a esa forma no fue fácil para nadie, ni para el Padre, ni para el Hijo. Despojarse de esa gloria, despojarse de esa grandeza para ser humano eternamente, eso no fue fácil. Es un amor que nosotros no lo podemos entender.
y por la eternidad no lo vamos a entender. No podemos. Yo le voy a leer ciertos textos que hablan acerca de la humanidad de Jesucristo. Y dicho sea de paso, búsquelo en el libro. Se llama Jesucristo y su naturaleza. Ahí hay mucho para leer, pero yo le voy a leer los textos más importantes. Mire, la fe por la cual vivo, 19.4, dice: revestido de la humanidad, Cristo llegó a ser uno con la humanidad y al mismo tiempo reveló a los seres pecaminosos el carácter de su Padre Celestial. Fue en todo semejante a sus hermanos. Llegó a ser carne como cualquiera de nosotros. Sufrió hambre, cansancio y sed. Necesitó alimentarse y dormir. Compartió la suerte del hombre, aunque era el Inmaculado de Dios. Eso usted no lo explica, hermano. Era Dios, Dios en su esencia, pero hombre en su naturaleza. Con hambre, con cansancio, con sed, con necesidad de alimento, con necesidad de dormir. Pero allá adentro, Dios. Otra cita. Dios nos cuida, 3 de marzo, se lo voy a leer. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa cuando Él dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Mire, y continúa diciendo, no se la voy a leer. Dice: Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Eso es lo que yo le decía, que en ese trono donde solo tiene acceso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo es un humano igual a nosotros. Pero es Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. El deseado de toda la gente, página 606, dice lo siguiente: el Espíritu Santo, y yo una vez, yo dije de que Jesucristo dejó de ser omnipresente. Al quedar con su naturaleza humana, Él ya no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él solo está en un lugar, así como usted está en un solo lugar. Si usted quiere transportarse a otro país, tiene que recorrer todo eso. No es que está inmediatamente, no. Usted es una persona que ocupa un espacio y un lugar. Y solamente uno en nuestra tierra que vivimos. Lo mismo es Jesucristo en el cielo. Perdió la omnipresencia. No puede estar en todos los lugares ahora. Solo está en un solo lugar, como un humano, como usted y como yo. Y se lo voy a leer porque la vez pasada se lo mencioné y no sabía la cita, no me acordaba. Pero aquí está, en el deseado de todas las gentes, página 606. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana
e independiente de ello. Mire lo que dice: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Estorbado por la humanidad. La humanidad es un estorbo. ¿Por qué? Porque Él era omnipresente, podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero ahora, cuando Él es clavado en la cruz, su naturaleza queda para siempre humanificada y ahora le estorba. Por lo tanto, dice, convenía a sus discípulos que fuese al Padre, que Jesucristo se fuese y enviase el Espíritu para ser su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. ¡Qué sacrificio más grande! Y eso explica el siguiente texto que quiero leer, que es el manuscrito 65 de 1894, y dice: Cristo se humilló y tomó nuestra naturaleza. Cuando Jesucristo nació no hubo gozo en ningún lugar. Los ángeles buscaban quien estuviera ansioso de ver el nacimiento del Hijo de Dios, y todo el mundo dormía. Los pastores estudiaban el nacimiento del Hijo de Dios, los pastores de Belén, y los magos de Oriente en tierra lejana estudiaban la nueva estrella que no había salido antes. Pero nadie se alegró por ese sacrificio. Y a veces yo me pregunto, ¿será que el Padre se alegró por el nacimiento de Jesucristo como humano? Yo personalmente creo que no. Hubo tristeza, porque fue una humillación que Cristo dejara de ser lo que era para que se convirtiera en un humano y quedara por la eternidad humanizado para siempre con esa naturaleza. Mire lo que dice manuscrito 65 de 1894. Cristo se humilló y tomó nuestra naturaleza. Conoce nuestras necesidades y ha soportado las más difíciles tentaciones que el hombre deba soportar. Ha vencido al enemigo al resistir sus sugestiones a fin de que el hombre pueda aprender a ser vencedor. Fue revestido con un cuerpo como el nuestro y en todo respecto sufrió lo que sufrirá el hombre y muchísimo más. Hermano, eso no lo podemos comprender. Por más que nosotros intentemos comprender el amor del Padre en entregar a su Hijo, eso no lo vamos a entender. No lo vamos a entender, hermano, no lo vamos a entender. Déjeme leerle la última cita. Le invito a que vaya al libro La naturaleza de Cristo, el libro Citas Selectas del Espíritu de Profecía, y le invito a que lo publique. Déselo a su pastor, dígale a los hermanos que existe ese libro. No se quede con esa información solo para usted. Esa información es para que se divulgue, para que miles de personas vayan y encuentren citas hermosas que nos va a ayudar en la vida. Por favor, háganos el favor de decirle a su iglesia: miren, aquí hay un libro que se llama Citas Selectas del Espíritu de Profecía. Ahí van a encontrar ustedes por categorías, temas. Háganos ese favor, no se quede con esa información. Vaya por favor, y le invito a que lea
eh, eh, las citas de la naturaleza de Cristo, y hay aproximadamente 12 citas, 13 citas. ¿Qué citas más impresionantes? Y yo quiero leerles una cita más antes de terminar. Una cita que nosotros no la vamos a entender. La podemos conocer, pero no la vamos a entender. Esa se encuentra en una carta dirigida a los ministros y médicos y maestros el 3 de septiembre de 1904. Es una carta, la carta número 280. Y usted lo puede hallar esta cita en el libro Alza tus ojos, el 3 de septiembre. Y mire lo que dice. ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? O sea, la naturaleza del hombre Jesucristo fue transformada en, en la naturaleza del Hijo de Dios. No. Ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona, y esa sola persona se llama el hombre, Cristo Jesús. O sea, la naturaleza humana de Jesucristo no se convirtió en una naturaleza divina, sino que fueron fusionadas las dos. Dice, en él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en ese cuerpo del hombre llamado Cristo Jesús, moraba toda la plenitud divina. No es que había un poquitito, no, allí moraba toda la plenitud divina. Y dice, cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible. Bueno, eso usted no lo va a entender. Eso ni siquiera lo podemos explicar. Eso es por demás. La mente humana no lo va a comprender. Que hay dos naturalezas. La divinidad en su plenitud y la naturaleza humana, la de un hombre, fusionadas completamente. Y a la muerte, la humana muere, pero la divina es imposible. Eso no lo vamos a explicar, hermanos. Ni por la eternidad. Lo tenemos aquí escrito para que lo sepamos. Es como que un científico viniera con un microchip, un cerebro de computadoras, y me explicara a mí qué es lo que eso hace, y me dijera los circuitos. Yo dijera, gracias, qué hermosa explicación, pero no entendería nada. Termino leyendo la cita y dice, Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación ofrecida y que consiente en ser hijo de Dios. Si usted se consiente en ser hijo de Dios, hay esperanzas. El Salvador compró a la raza caída con su propia sangre. Le pertenecemos porque Él nos compró. Este es un gran misterio que no será total y completamente comprendido en su magnitud hasta que la traslación de los redimidos tenga lugar. Entonces, el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios para el hombre serán entendidos. Queridos hermanos, qué hermoso
Lástima que no lo podemos comprender. Por más que intentemos, no podemos comprender. Tenemos que aceptarlo por fe. Jesús, el Hijo prometido. Desde que el pecado entró, se prometió a esta criatura. Lo esperaron todas las familias. Las familias tenían esperanza que en ese niño primogénito que naciera el Salvador del mundo. Y así se fue posponiendo hasta que vino. El Espíritu Santo hizo un milagro, tomó aquel ser en su grandeza, en su magnificencia, en su divinidad, lo comprimió, lo hizo nada, lo convirtió en un feto humano, en un embrión, lo colocó en el vientre de una virgen y comenzó a desarrollarse hasta que el Hijo de Dios nació como un humano indefensa, sin conocimiento, sin saber quién era, crecido por una madre que lo amamantó, que lo mimó, que lo cuidó, educado por Dios, porque no le dio esa delicada tarea a nadie, no se la confió, sino que fue él mismo, dice el espíritu de profecía. El Padre se encargó de cuidar a ese hijo, a ese niño. Es el que la Biblia le llama: yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo, tú serás a mi hijo y yo seré padre a ti. Ese bebé nació, creció sin pecado, el Hijo de Dios, por dentro la esencia de la divinidad, por fuera revestido de humanidad. No lo entendemos, jamás lo vamos a entender. Hubo momentos en que su gloria se dejó brillar a través de la carne humana y su rostro fue como Dios mismo, porque en él habita toda la fuerza de la deidad. Ese fue el que murió por nosotros, hombre, un hombre muriendo por nosotros, pero Dios al mismo tiempo. Ese Dios quedó hecho humano por la eternidad y en el cielo intercede por usted y por mí como un humano. ¿Puede explicarlo? ¿Puede entenderlo? No. Es grande en misericordia, grande en amor. No se puede entender. Ni la mente más diestra va a poder comprender el gran amor de Dios, el gran amor de Cristo en ese sacrificio de dejar lo que era y convertirse en un humano por salvarlo a usted y a mí. No lo entenderemos por la eternidad. No lo entenderemos. La dimensión del amor será más grande, la dimensión del conocimiento más profundo, la dimensión de la felicidad más elevada. Y entre más penetremos en los misterios de Dios, más insondables serán. Estudio de la eternidad. Jesús, el Hijo prometido, vino, cumplió su misión, fue victorioso, murió en la cruz, nos redimió de pecado, nos ofrece la salvación, es nuestro intercesor en el cielo, nos quiere dar la salvación, nos quiere dar la santidad, nos quiere dar la sanidad, nos ofrece el perdón gratuito. No tenemos que hacer nada, solo tomarlo, solo aceptarlo,
Solo dar un paso a Él y decirle, aquí vengo tal como soy, acéptame. Y Él lo hará, porque ese es su sueño. Por eso dio su vida, por usted y por mí. Por eso. Y por eso es que cada vez que un pecador se acerca al trono de la gracia, el cielo se vuelve una locura, se vuelve una fiesta, porque la sangre de Jesucristo no fue derramada en vano. Hay hijos que están volviendo a Él y soñamos con la salvación eterna. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde. Que Dios sea contigo. Que el amor de Cristo te cubra. Que su sangre te limpie. Que su poder te renueve. Que su gracia te cubra. Que su misericordia te ampare. Que su sangre te limpie. Por fe. Acéptalo por fe. Y obtendremos la vida eterna. Feliz semana a todos.